Hola, buenas tardes para todos. Damos inicio a nuestro webinar número 8 sobre campos electromagnéticos y 5G. Debemos protegernos, debemos cuidarnos. Bueno, estas son dudas que nos va a resolver el ingeniero y amigo de la casa Rodolfo Touset, que nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Esta iniciativa tiene el objetivo de conectar a los múltiples expertos de diferentes áreas de la protección radiológica con aquellas personas interesadas en capacitarse. Recuerden que este y otros seminarios están disponibles en la página web de Ciber. Mi nombre es Pablo Giraldo, soy el gerente fundador de la empresa Ciber, ingeniero biomédico. La empresa presta servicios en Colombia en 6 líneas de negocio diferentes para todo el país. Controles de calidad, dosimetría, servicios de OPR, amplia oferta académica en convenio con la Universidad CES. Ahí pues de hecho les muestro la próxima cohorte del diplomado. Es un diplomado virtual en protección radiológica que ya va para su 9ª cohorte y bueno, digamos que ha tenido buena aceptación incluso en la región. Hemos tenido más de 200 alumnos de 11 países de Latinoamérica. Vendemos los elementos de radioprotección, hacemos consultorías especializadas pues de acuerdo a la normatividad obviamente vigente en Colombia. Cualquier información, si quieren ampliarla, bueno, pues ahí está la página web. Tengo algunos anuncios importantes con respecto al seminario. Esta sesión está siendo grabada y el link luego estará disponible para que lo vean en diferido. Asimismo, se está transmitiendo en vivo por el grupo de Facebook. Así que esto lo anunciamos, seguramente ahí tendremos algunos otros asistentes. La presentación tendrá una duración aproximada de 1 hora, contando el tiempo de las preguntas. Rodolfo, te puedes tomar el tiempo que requieras. Lo importante pues es transmitir bien esta información que seguramente para los que están conectados es de gran interés. Seguramente si alguno tiene alguna actividad dentro de 1 hora, pues luego podrá ver la finalización del webinar en diferido. Las preguntas se pueden hacer a través del chat y se preseleccionarán algunas de ellas para que sean resueltas al final por el conferencista. Si quieres, Rodolfo, puedes compartir tu pantalla mientras te presento. El ingeniero Rodolfo es doctor en radioquímica del 3er ciclo de la Facultad de Ciencias de Orsay en la Universidad de la Sorbona. Desde 1962 ocupó cargos en la Autoridad Regulatoria Nuclear y la Comisión Nacional de Energía Atómica Argentina. Miembro de la Federación Latinoamericana de Protección Radiológica, miembro del Comité IRAM en Protección Radiológica, miembro emérito de la Sociedad Argentina de Radiología, socio fundador de la Sociedad Argentina de Radioprotección. Si quieres ampliar alguna información al respecto, Rodolfo, lo puedes hacer. Nos alegra mucho tenerte el día de hoy y bueno, puedes dar inicio a tu presentación. Si quieres, eso, dale, amplíala ya, selecciona la primera diapositiva, está arriba, más arriba, ahí, y ya la amplías. Listo, ahí ya la estamos viendo y creo que te escuchamos bien. Bueno, un gusto estar con ustedes. Este es un tema que a mí me encanta hablar, además, o sea que estoy plenamente a gusto. Realmente es un tema muy importante, yo diría muy serio. Hay algunas personas, algunos investigadores en este momento que están realmente sumamente preocupados. Yo los leo realmente a veces y me preocupo yo también, porque están hablando de un riesgo realmente muy alto, de un riesgo muy importante hacia el cual vamos. Entonces, es un tema amplio que de alguna manera toca varias disciplinas, por ejemplo, la ingeniería de comunicaciones, las antenas, toca la biología, la medicina y el campo regulatorio, o sea, las medidas que se toman para proteger a la gente.
Entonces, yo voy a hablar mucho y muchas transparencias las voy a mostrar muy rápido porque nos da, digamos, en una hora para ver todo en detalle. Les cuento de que estamos preparando para un futuro cercano un curso, que esto lo merece. Un curso de, ¿no es cierto?, 5, 6, 7 clases, como para que el que quiera pueda realmente capacitarse. Porque es muy importante, y el primer punto del cual voy a hablar es el problema que tenemos de la falta de especialistas en radioprotección. Entonces, inicio y yo les muestro primeramente cuál es un poco el desarrollo de esta temática. Voy a hablar de dos puntos esenciales, que son el problema de la falta de especialistas y luego esto del control y la validez de los trabajos científicos. ¿Cómo decimos de que un trabajo está bien o está mal? ¿Y por qué ustedes habrán escuchado que hay distintas opiniones respecto al tema? ¿Por qué algunos dicen de que no pasa nada y otros dicen que esto es muy serio? De eso vamos a hablar. Y luego, el desarrollo de la charla va a estar, digamos, en 7 niveles en lo que hace a el impacto de los campos electromagnéticos y la persona, la salud de las personas. Hay un primer nivel molecular, luego vamos a ver el nivel celular o los tejidos, luego vamos a ver los órganos, aparatos que constituyen nuestro cuerpo humano, luego la experiencia ya con organismos completos como son los animales de laboratorio, las experiencias, la investigación realizada en seres humanos, luego los estudios epidemiológicos, o sea, de qué manera los países, especialmente algunos de ellos que hacen estudios epidemiológicos de detalle, qué es lo que ven en lo que hace a la frecuencia de dolencias que están relacionadas con esto. Y finalmente vamos a ver el hombre y el planeta, digamos, ¿no es cierto? El impacto en la vida silvestre, el medio ambiente, porque ocurre que también otros organismos, animales, vacas, abejas, plantas, también son afectadas. O sea que eso es un poco el desarrollo que les digo, vamos a hacerlo en forma bastante rápida y luego vamos a hablar en ese panorama cuáles son los criterios de radioprotección. Vamos a comparar los criterios de radioprotección de un organismo que regula en este área, que es el ICNIR, y vamos a comparar con otro organismo, que es el ICRP, que regula las prácticas con radiaciones ionizantes. Y finalmente vamos a decir, bueno, cuál es, en base a todo esto que hemos visto, el estado actual del conocimiento científico. Y acá les comento que además de los trabajos que hay sobre animales, estudios in vitro, estudios epidemiológicos, estudios de casos en el hombre, también hay trabajos que son de revisión de todo. Trabajos como algunos que tratan de, a partir de toda la información, in vitro, sobre humanos, sacan de alguna manera conclusiones y determinan de que esto efectivamente es algo que afecta a la salud humana. Y voy a hacer algún comentario respecto al 5G, que es algo que va a ocurrir aparentemente en corto tiempo. O sea, esto es más o menos un poquito la idea de lo que vamos a ver. Entonces, primeramente, vamos a ver, pero en no más de 5 minutos, para aquellos que no están o están muy alejados del tema, simplemente 2 palabras respecto a
los campos electromagnéticos. Ustedes saben que cuando una carga eléctrica se mueve, ¿no es cierto?, genera un campo magnético a su alrededor, que a su vez también genera un campo eléctrico. O sea, se genera un campo electromagnético que se transmite a distancia, ¿ok? A partir del movimiento en una antena de cargas eléctricas. Este campo electromagnético, estas ondas, se transmiten en el vacío a la velocidad de la luz y tienen dos características básicas: la frecuencia y la longitud de onda. Una es inversamente proporcional a la otra. A mayor frecuencia, menor longitud de onda, y también a mayor frecuencia, mayor cantidad de energía. Estos son los conceptos básicos. Los campos electromagnéticos, el magnético y el eléctrico, están en planos que se cruzan en ángulo recto, y esto se produce a una distancia dada del cuerpo emisor. Por eso se habla de un campo cercano, en el cual todavía no se produce el equilibrio entre el magnético y el eléctrico, y un campo lejano en el cual sí ya se produce. ¿Qué podemos decir como cosas grosas? Bueno, las radiaciones electromagnéticas, los campos electromagnéticos, como la radiación de la luz solar que ustedes conocen, tienen tres posibilidades: ser absorbidas, o sea, desaparecer y transmitir su energía a un elemento interpuesto, o se pueden reflejar, ¿no es cierto?, como se refleja la luz del sol en un espejo, o pueden también atravesar un cuerpo como si fuera un vidrio transparente. Todo esto también ocurre de acuerdo a el objeto interpuesto y de acuerdo al tipo de campo electromagnético, su frecuencia, etc. Puede ser de que una frecuencia se absorba y otra frecuencia no, ¿no es cierto? Hay un campo, hay un espectro electromagnético que arranca con las bajas frecuencias. En nuestro caso, los campos electromagnéticos de baja frecuencia son los que produce la corriente eléctrica domiciliaria, los 50 Hz, los 50 ciclos por segundo, y luego va aumentando y pasa por las ondas que incluyen los sistemas de TV, de radio, los teléfonos celulares, los hornos microondas, el radar, etc., hasta en la parte más alta, en lo que hace energía y frecuencia, está la zona visible y después el campo de las radiaciones ionizantes. Existen fenómenos que están siempre relacionados con la forma en que se absorbe la radiación. Y acá, sin hablar demasiado, les quiero mostrar algo para que se graben cuál es la particularidad de estos campos electromagnéticos. Fíjense, acá tenemos un cuerpo humano que está expuesto a un campo electromagnético de 915 megahertz, que puede ser el campo producido por un teléfono celular, una antena, y fíjense de que está marcado abajo en abscisa la absorción. No importa cuáles son las magnitudes, la dimensión, pero fíjense de que en la zona de la rodilla, ven que abajo dice 100, se absorbe 100. En cambio, en la zona del pecho, fíjense, se absorbe 1. Y en el cuello se vuelve a absorber 100. O sea, aquí fíjense cómo, de acuerdo a la dimensión, el tamaño, para esta frecuencia en particular, se absorbe más en un lugar que en otro. Esto determina de que, por ejemplo, un campo electromagnético puede ser muy absorbido por una persona y no absorbido por una rata. O absorbido por una rata pero no por una cucaracha. Porque hay, de alguna manera, fenómenos de resonancia que en general
tienen que ver con la similitud entre la longitud de onda y el tamaño de esa cosa que está interpuesta. No podemos estirarnos mucho más, simplemente le digo de que a diferencia de las radiaciones ionizantes, no hay dosímetros para las no ionizantes. Yo no puedo saber cuánto estoy recibiendo, no puedo colocar algo, o por lo menos nada sencillo. Entonces lo que se hace es determinar cuál es la potencialidad de un campo electromagnético para producir la absorción de energía, y entonces lo que se hace es limitar el campo, ¿no es cierto? Uno dice, la potencia de este campo, la densidad de potencia, no tiene que ser mayor de tanto, para que no se absorba más de esto y de esa manera proteger. Bueno, esto en dos palabras tiene que ver con las unidades que se utiliza. Se utiliza algo que se llama SAR, que es la cantidad de energía absorbida por unidad de masa y por unidad de tiempo. A diferencia de la ionizante. En la ionizante nos interesa energía por masa. Acá es energía por masa y por unidad de tiempo. Y entonces no importa, pero hay unidades en potencia por superficie. Acá en este caso milivatios por centímetro cuadrado. Lo que están viendo es una resolución de salud pública de la República Argentina del año 95, donde se restringe, se limita, de acuerdo a la frecuencia, la densidad de campo de un campo electromagnético. Bueno, no sé si ha sido claro, seguramente que no, pero le digo de que no tenemos demasiado espacio como para, de alguna manera, extendernos en la base de esto, que son los principios físicos que determinan los campos electromagnéticos y su interacción con la gente. Simplemente les digo que para la absorción, lo vamos a ver ahora, hay una serie de parámetros que importan. No es todo igual, no es todo lo mismo. Entonces, ahora empezamos con la presentación. Y vemos primeramente esto que mencioné, el problema de la falta de especialistas. Si queremos proteger, si queremos de alguna manera estar seguros, tenemos que tener gente que entienda del tema. No podemos, sin especialistas en protección contra las radiaciones no ionizantes, protegernos. Es como tratar de hacer medicina sin médicos. ¿Ustedes imaginan la medicina sin médicos? Es un poco complicado. Y así cualquier otra área. Entonces, es necesario, es imperioso, porque no los hay, lamentablemente, que desarrollemos cuanto antes capacidad, porque este tema es importante y no está debidamente controlado. Y evidentemente hay organizaciones o empresas que no están muy preocupados de que no haya especialistas, porque de esa manera nadie puede entender qué es lo que pasa, nadie puede determinar cuál es el riesgo al cual estamos expuestos. Entonces simplemente uno escucha lo que le dicen. Entonces, estamos tratando a nivel latinoamericano de desarrollar, ¿no es cierto?, de capacitar a gente en protección contra las radiaciones no ionizantes. Y una base adecuada sería alguien que al menos está debidamente calificado en radiaciones ionizantes, porque hay un montón de cosas que sirven para esto. Se entiende lo que es dosimetría, se entiende lo que es optimización, lo que es justificación de una práctica. O sea, los especialistas en radioprotección tienen ya de alguna manera algunas cosas conocidas. Se sabe lo que es un proceso de cancerogénesis, se sabe cuál es la importancia de la reparación buena o mala de un ADN que se daña. En fin, hay cosas que sirven. Por lo menos uno observa de que en general, y es mi caso entre otras cosas, yo arranqué con este tema
allá por el año 2000, en un congreso en Kioto, en Japón. Yo había ido a un congreso de protección radiológica de las radiaciones ionizantes en Hiroshima, y como el ICNIRP nace del IRPA, o sea, es una especie de formación que produce el IRPA, o sea, la Sociedad Internacional contra las radiaciones para las radiaciones ionizantes forma el ICNIRP. Entonces, luego, a partir de ahí, los congresos se hacen en forma conjunta. Se reúne el IRPA, se reúne el ICNIRP. Bueno, ahí arranqué, y de hecho varios presidentes del ICNIRP han sido previamente, como es el caso de Paolo Vecchia, un italiano, presidente de la Sociedad de Protección Radiológica, de las ionizantes. Bueno, entonces, voy a ser corto. Es importante, necesario que aquellos que estén interesados, por favor, se contacten, y estamos dispuestos a darle todo el apoyo como para que realmente se formen especialistas y salgamos del lugar donde estamos. La segunda cosa importante es ver qué es lo que pasa con los parámetros que utilizamos para categorizar un campo electromagnético. Primeramente, les recuerdo que cuando nace la vida en nuestro planeta, había algunos campos electromagnéticos naturales, pero no había campos pulsados, no había campos polarizados, y eran de muy baja intensidad. Esto tiene impacto. Es decir, los organismos vivos, se han desarrollado en un ambiente dado, ¿no es cierto?, que es muy distinto al actual. Al nacer las telecomunicaciones, aparecen primero los campos electromagnéticos, pero primero analógicos y continuos. La radio, la televisión, y luego aparecen los pulsados. Y lamentablemente hay una tremenda, repito, una tremenda diferencia entre un campo pulsado y un campo que no lo es. Digo porque hay ustedes escucharán, pero bueno, estamos acostumbrados, la radio, la televisión están hace mucho tiempo, pero no es pulsada, ¿ok? Salvo en este momento la televisión digital, pero la televisión original, ¿no es cierto?, y la radio actual es no pulsada. Y eso, el organismo no sabemos por qué, pero lo diferencia y lo distingue en forma muy clara, ¿ok? Entonces, esto es un tema que les quería mencionar. Bueno, estos son los parámetros, van a ver que no son pocos, que impactan en los efectos sobre ¿cómo diría? Un ente, un ser biológico, digo, a todo nivel, ya sea una célula, ¿no es cierto?, ya sea un tejido, o sea una persona, un animal, ¿cierto? Todas estas cosas que están acá impactan. Si yo cambio algo, los resultados pueden ser distintos. Entonces, esto es muy importante para ser controlado y para poder repetir las experiencias. Entonces, rápidamente, primero, obviamente, la densidad de potencia, ¿no es cierto?, o la fuerza, si ustedes quieren, la potencia de un campo. Y una cosa curiosa, hay ventanas de densidad de potencia, cosas que ocurren a un determinado nivel y no ocurre por encima o por debajo. ¿Ok? Luego, la frecuencia, que tal vez es el elemento más importante, vamos a ver después por qué. La frecuencia, longitud de onda es muy importante, y hay ventanas de resonancia. Hay cosas que ocurren a una frecuencia y no ocurren a otra. El tema del campo cercano, el campo lejano, ¿cierto? En un caso está ya de alguna manera normalizado, en otro caso no. La polarización, lineal o circular. La polarización significa que el campo electromagnético oscila, se mueve en un determinado plano, no en un montón, en uno solo, el campo polarizado. Entonces, también se observa de que las células son a veces sensibles a un campo polarizado, pero no lo son
a un campo no polarizado. Los campos continuos y pulsados, esto lo mencioné recién, es distinto AM que el celular o que el Wi-Fi. Los campos magnéticos estáticos o dinámicos, la modulación. La modulación de un campo electromagnético se puede hacer de distintas maneras. Se puede modular la amplitud, la frecuencia, la fase, la separación, la forma, etc. Cada una de esas cosas varía. Y luego también el fondo ambiental. Si ya hay un campo electromagnético, por ejemplo, de baja frecuencia, las cosas que ocurren también son distintas. Esto es así. Luego importa obviamente la duración total, un minuto, una hora, 2 horas, ¿no es cierto? La intermitencia de la exposición, esto es distinto del pulsado. El pulsado es algo que ocurre en forma permanente. Intermitencia quiere decir, yo expongo 2 horas a las ratas, por ejemplo, y después durante un día no. Eso es lo que ya habla de la intermitencia de la exposición. Y luego el tiempo posterior. O sea, después de radiarla o de exponerla, bueno, yo la dejo 1 día, 2 días, todo eso importa. Luego, coherencia y decoherencia. ¿Qué quiere decir coherencia? Coherencia es de qué forma, cuál es la fase de la onda del campo electromagnético en relación a qué. En relación a la fase y de la onda del campo electromagnético endógeno. Vamos a ver, nuestras células producen campos electromagnéticos. Repito, tenemos campos electromagnéticos dentro de las células. Vamos a ver por qué vibran, dijimos, de campo electromagnético se genera cuando yo muevo una carga. Y nosotros tenemos dentro de nuestras células cosas que se mueven, que vibran y que están cargadas. Y luego, bueno, la exposición aguda o crónica. Esto con respecto a el campo, pero también importa a las células. No es lo mismo, ¿no es cierto?, una célula que otra. O sea, que importa el tipo de célula, del tejido. En el caso de animales, importa el género, que sea un hembra o un macho, ¿no es cierto? Y luego hay una serie de rasgos fisiológicos. Se ha observado, por ejemplo, que la densidad de las células, por ejemplo, cuando se irradian levaduras, ¿no es cierto?, Escherichia coli o lo que sea, se ve que cambia de acuerdo a la separación entre células. Bueno, estos elementos, si yo no los tengo en cuenta, las cosas salen distintas. Y acá les hago un comentario muy importante. Hay algunos organismos, como el ICNIRP propiamente dicho, que desconocen estos factores y entonces comparan y dicen, no, pero este irradió tantas células y obtuvo esto. Por ejemplo, obtuvo daño en el ADN. En cambio, este lo repitió y no. Es decir, de que esto realmente algo está mal hecho. No, no está mal hecho. Está hecho en condiciones distintas. Entonces, yo les doy, aunque pierda algo de tiempo, un ejemplo, ¿no es cierto? El CENIR, ¿no es cierto?, es una comisión europea, entre comillas, de especialistas en campos electromagnéticos. Y ellos dijeron, por escrito, ¿no es cierto?, que la experiencia de Schwartz, en el año 2008, donde demostraron claramente la genotoxicidad por rotura doble del ADN, han encontrado, obviamente, por ensayo cometa o por micronúcleos, han mostrado daño en el ADN, pero dice que lo trató de ser replicada por Speight, ¿no es cierto?, 5 años después, utilizando los mismos protocolos, dicen, los mismos protocolos. Y por lo tanto, y eso es una frase acuñada, la evidencia es inconsistente y contradictoria. Esta frase se repite, ¿no es cierto? Pero cuando hace varios años ya Martin Pall, ¿no es cierto?, el americano, analizó los dichos del CENIR, observó que respecto a estas dos experiencias de Schwartz y de Speight, ¿no es cierto?, Speight utilizó una línea de células linfocíticas, linfocitos. Schwartz usó fibroblastos,
¿ok? O sea, ya hay una diferencia de entidad, ¿no es cierto?, biológica. Uno usó 1800 MHz, el otro usó 1950. Uno usó una onda continua y el otro usó radiación pulsada con niveles, digamos, semejantes a los teléfonos móviles. Esto es la diferencia tal vez más trascendente en esto. Y luego Spate utilizó una cámara de exposición, de reverberación, lo que hace desaparecer la polarización cuando la hay. Y en cambio Schwarz no usaron ninguna cámara de exposición. O sea, finalmente, además, esto se vio, salió a la luz, porque el mismo Spate manifestaron públicamente que ellos no habían intentado repetir la experiencia, ¿no es cierto?, sino que habían tratado de repetir otra experiencia realizada por otros autores. O sea que estas son algunas de las mentiras que uno observa en los organismos que están invadidos por las empresas y dicen cosas que no son ciertas. Esto es un ejemplo de por qué a veces dicen, bueno, pero hay algunas experiencias que dicen que sí, pero otras que dicen que no. Y como esto de alguna manera es contradictorio, inconsistente, vamos a seguir investigando. Y por ahora no tomamos medidas. Esto es un poco lo que uno observa, digamos, en lo que hace. Bueno, esto es un campo polarizado, donde ven de que el campo electromagnético oscila en un plano, ¿no es cierto? Y bueno, eso se puede lograr con un polarizador y es distinto cuando no lo está. Entonces, insisto, todos los parámetros que lamentablemente no tenemos tiempo ahora, ya ha pasado media hora, para verlos en detalle, hay infinitos estudios donde uno observa de que en un caso da y en otro caso no, porque cambian los parámetros biológicos o los parámetros físicos. Tomando ahora las experiencias, de hecho, una experiencia sola con animales, con personas o in vitro, no es suficiente. Lo importante es usar toda la información científica existente y de alguna manera evaluarla para determinar cuáles son los riesgos para la salud. Y esto es lo que hace el IARC. El IARC es la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, que depende, y es algo independiente también de la OMS. Esta agencia se reunió en el 2011 y en base a la información existente en ese momento, 2011, fíjense, hace 10 años, dijeron, los campos electromagnéticos de radiofrecuencia son posibles cancerogénicos. ¿Por qué dijeron posibles y no seguros? Porque no había experiencia sobre animales. Ahora la hay, y la hay en forma, digamos, cómoda, digamos, hay muchísima información, y entonces se está esperando de que se reúna el IARC. Estamos pidiendo de que se reúna como única forma de sacar las dudas. Del sacar el uno piensa que sí, otro piensa que no. La única manera de determinarlo es que un organismo internacional se reúna, use toda la información y determine qué pasa con los campos electromagnéticos. Pero lamentablemente hay aparentemente oídos sordos y tardan en reunirse. Y muchos piensan que no se van a reunir nunca, porque está claro de que al reunirse no va a quedar otro remedio, porque se lo han manifestado así los expertos que participan de eso, como el experto canadiense o el americano o el sueco, que ya han manifestado que al reunirse ellos van a tener que cambiar la calificación. Entonces, esto es otro comentario. Digamos, hay trabajos, pero es importante que todos los trabajos sean evaluados en algún momento por una comisión internacional. Entonces, ahora empezamos la presentación respecto a efectos. Dijimos que íbamos a ver 7 niveles. El nivel número 1 es el que podemos categorizar como molecular o intracelular, ¿no es cierto? Y acá decimos de que
las células en su interior tienen elementos, por ejemplo, del citoesqueleto, que vibran, ¿no es cierto? Son dipolos. Un dipolo es una molécula que tiene una punta negativa y otra punta positiva, y que vibra. Al vibrar, esas cargas eléctricas producen un campo electromagnético. Entonces, este es, de alguna manera, el kit de la cuestión. Nosotros producimos un campo electromagnético internamente, un campo electromagnético endógeno, y de afuera nos entra otro campo electromagnético. Y ahí es donde puede surgir el conflicto, ¿no es cierto? Si tenemos un campo externo coherente, se dan dos situaciones, de que aumente la potencialidad de ese campo interno o que la anule. Y esos campos electromagnéticos internos trabajan, ¿no es cierto?, por ejemplo, en por ejemplo, en la mitosis, en la división celular, se produce un campo en el cual los cromosomas se orientan y a través de unos usos se van trasladando de un lugar a otro, etc. Todo eso está motivado por la existencia de esos campos electromagnéticos. Y una de las consecuencias es que esos campos electromagnéticos pueden ser deformados o anulados y afectar, por ejemplo, la mitosis. Y les quiero decir algo. La longitud de onda de los campos electromagnéticos endógenos es del orden de los milímetros. ¿Ok? Los milímetros son la longitud de onda que va a usar el 5G. Y hasta el momento, digamos, no sabemos qué es lo que puede ocurrir, ¿no es cierto? Pero evidentemente les voy a mostrar varios estudios que muestran cómo distintas longitudes de onda, distintas frecuencias, tienen distinta repercusión internamente en un objeto biológico. Acá tienen ustedes una representación gráfica. Yo tengo una macromolécula cargada que se mueve, por ejemplo, un microtúbulo, ¿no es cierto?, que es una parte del microesqueleto de una célula que se mueve, ¿no es cierto?, y al moverse produce un campo electromagnético, ¿ok? Entonces tenemos algo adentro y tenemos algo que viene de afuera. ¿Qué pasa? Yo hago un comentario, ¿no es cierto? Hago un comentario general. Nuestro conocimiento de la biología es un conocimiento de alguna manera descriptivo. Miramos, ¿no es cierto?, observamos con el microscopio y vemos que pasan cosas. Hoy, fíjate, esto se va acá, el cromosoma se va para allá. Pero nosotros no sabemos por qué ocurren las cosas, ni podemos de alguna manera actuar para que las cosas sean de lugar en una forma distinta. Nosotros no tenemos la capacidad de producir vida, simplemente podemos observarla y describirla. Ah, miramos esto, miramos lo de más allá. Entonces, dadas algunas expresiones de organismos reguladores como el ICNIRP, diciendo, bueno, está bien, se afecta la permeabilidad de la membrana, pero esto nosotros no sabemos de que afecte la salud. Eso es normalmente una cosa. Es decir, nosotros de alguna manera vemos de que estamos haciendo cosas que pueden afectar lo que ocurre en nuestro organismo. Y tenemos que ser humildes y decir, por lo menos tenemos que tratar de no afectar, de no dañar los procesos biológicos internos. Como usando ese precepto de Hipócrates, no dañar, non nocere, ¿no es cierto? Si por lo menos tratar de no afectar lo que ya está. Eso sería una posición razonable. De ninguna manera podemos decir en forma soberbia, bueno, esto afecta o esto no afecta, no lo sabemos. Acá tenemos microtúbulos, ¿no es cierto?, que son parte del ciclo, que son uno de los que vibran, uno de los que producen esos campos electromagnéticos internos. Acá tenemos el microtúbulo, el mitocondria.
mitocondria, acá están los distintos formas de vibración de las moléculas. A veces se abren y se cierran como un resorte, a veces vibran para un costado y para el otro, ¿no es cierto? Acá arriba en balanceo, tijereteo, todas las formas posibles. Cada una de esas vibraciones internas produce un campo electromagnético y se sabe mucho. Es un tema en el cual valdría la pena una exposición completa. Es un tema muy amplio en el cual actualmente se están viendo muchas cosas. Y acá ustedes ven qué es lo que pasa cuando hay interacción, ¿no es cierto? Cómo puede haber interferencias constructivas e interferencias destructivas. Y todo esto, además de ser en algunos casos teórico, en otros casos medible, se observa con experiencias. Los rusos han estado 20 años trabajando con animales y personas, tratando de usar los campos electromagnéticos con intenciones curativas. Y han tenido de alguna manera éxito en muchos casos, ¿no es cierto? Para acelerar, por ejemplo, la cura de una herida, o incluso lo han usado para el cáncer, etc. O sea, lo que no hay duda es que un campo electromagnético afecta, ¿no es cierto?, a todo nivel. Y acá, finalmente, para terminar esta parte interna, digamos, dentro de la célula, les cuento de que las células, ustedes saben de que tienen una membrana a través de la cual pasan distintos elementos, por ejemplo, electrolitos, por ejemplo, el potasio, por ejemplo, el calcio, ¿no es cierto? Bueno, se ve que cuando uno se expone a un campo electromagnético, en pocos minutos cambia la permeabilidad de esa membrana. Y, por ejemplo, entra de alguna manera calcio. Y bueno, esto aparentemente no es gratis, porque el calcio participa de una cantidad muy grande de procesos bioquímicos. Entonces, esto es un esquema de Pal, ¿no es cierto?, donde él muestra que a partir de la apertura, ¿no es cierto?, del poro, ¿no es cierto?, de una especie de clapeta que está en la membrana celular y entra el calcio, se produce una excesiva concentración de calcio. Y eso no podemos verlo en detalle, pero eso aumenta la producción de óxido nítrico. A su vez, hay un proceso en el cual, a través de una superóxido perasa, ¿no?, una enzima, ¿no es cierto?, se oxida, eso produce radicales libres y eso produce estrés oxidativo celular. En dos palabras, ocurren cosas dentro de la mitocondria cuando entra en forma excesiva por los canales iónicos mucho calcio. Esto, el que quiera verlo en detalle, en todas estas cosas les puedo enviar la información escrita que está. Todo esto, de alguna manera, esto es una de las reacciones, pero hay, no sé, docenas de reacciones que ocurren solamente a partir. Ahora, ¿esto afecta? ¿No afecta? Bueno, evidentemente estamos cambiando lo que ocurre. Y les digo algo, escuchen lo que les voy a decir. Esto ocurre a niveles de potencia de campos electromagnéticos, escuchen, que están 1 millón de veces por debajo de los límites establecidos. O sea que, increíble, el organismo es hipersensible, ¿no es cierto? Algunos de los mecanismos que ocurren son hipersensibles y esto pasa a valores bajísimos. O sea que no podemos decir, bueno, si el campo está por debajo de tanto, no pasa nada. No podemos decirlo. Y esto es otra experiencia también muy larga, pero veo que me voy quedando sin tiempo, donde se observa de que hay efectos saludables y efectos no saludables de acuerdo a la frecuencia. ¿Ok? Este es un trabajo muy importante de Heising y Meijer. Entonces, voy a ir ahora en forma, esto lo voy a
eso es lo que se llama saludable, o sea, distintas cosas que se miden, ¿no es cierto?, en personas, animales y tejidos, y cómo se ve que al cambiar la frecuencia cambian los efectos, ¿cierto? Vamos ahora a nivel celular, y ahora voy a ir realmente a gran velocidad, y a nivel celular, primeramente les cuento de que hubo un gran trabajo, que se llamó Proyecto Reflex, que se hizo hace cosa de 10 o 12 años, en 12 países europeos y Estados Unidos, donde se determinó el resultado del reflex, les digo, en el cual participaron muchos países, es que hay un aumento significativo siempre a valores por debajo de los límites establecidos para el público. Y hay un aumento significativo en las roturas simples y dobles de la cadena del ADN. Y además, como yo mencioné hace un rato, se observa de que hay cosas que ocurren con campos pulsados y no ocurren con campos continuos. Y algo que ustedes entiendo que van a entender. Ustedes saben que tenemos genes que se ocupan de sintetizar distintas proteínas que a su vez tienen distintas funciones. ¿Ok? Entonces, los genes están para cumplir una función, pero no siempre actúan. A veces están activos y a veces están dormidos. Los campos electromagnéticos tienen la capacidad de cambiar la expresión de los genes. Esto está súper estudiado. Entonces ustedes ven acá, a la izquierda es cómo estaba el gen antes y a la derecha cómo está el gen después. El estudio Reflex, que fue un estudio donde de alguna manera se vio se tomó este tipo de información, hubo un análisis proteómico, donde se ve de alguna manera, no solamente se ve los genes, sino solamente se ven las proteínas que son producidas por el gen, se ve que esto ocurre. Esto tiene una cantidad enorme luego de consecuencias, ¿no es cierto? O sea, las conclusiones fue de que realmente ya no existe ninguna justificación para sostener de que no conocemos los mecanismos fisiopatológicos que podrían ser la base del desarrollo de alteraciones funcionales y de cualquier tipo de enfermedad crónica en animales o el hombre. Ya lo sabemos. ¿Ok? La otra cosa importante es el estrés oxidativo celular. Este es un mecanismo que se produce dentro de la célula a partir de la exposición a un campo electromagnético. Y esto es lo que permite entender cómo los campos electromagnéticos que no pueden romper un enlace, ¿no es cierto?, porque no tienen fuerza como para romperlo, lo hacen a través de un mecanismo indirecto, que es produciendo productos oxidantes activos, en inglés es el ROS, Reactive Oxygen Specimen, que a su vez atacan el ADN. Esto lo hizo la Sociedad Internacional de Oxidantes y Antioxidantes en las Ciencias Médicas. Esto lo hizo hace unos cuantos años. Todos los estudios, prácticamente el 93% de los estudios muestran de que la exposición a los campos electromagnéticos produce estrés oxidativo celular, lo cual produce efectos sobre sobre el ADN. Bueno, nuevamente, ya me quedan 11 minutos. Bueno, rápidamente así como hemos visto efectos intracelulares y celulares, también hay efectos en todos los órganos que ustedes quieran, ¿no es cierto? En el sistema neurológico, en el sistema hematológico, en el sistema de defensa, en el sistema de reproducción. Bueno, es decir, hay cientos de trabajos para cada uno de los sistemas
que constituyen nuestro aparato. Entonces, en lo que hace, a ver qué les puedo dar como, bueno, como ejemplo. Bueno, lo que hace a la barrera, en lo que hace al sistema inmune, el sistema inmunológico que nos protege, ¿no es cierto?, de las agresiones externas, tenemos nosotros algunas membranas, tenemos 4 membranas, ¿no es cierto? Una es la barrera hematoencefálica, un tejido muy apretadito que hace que no entre cualquier cosa al cerebro, sino solamente cosas que tienen por debajo de un tamaño dado. Cuando uno se expone solamente 2 minutos a un celular, ya desaparece esa protección. Entonces, esto es muy importante. Hay otra membrana semejante en el ojo, otra en la placenta, en la mujer embarazada, y en los testículos, ¿no es cierto? Los protegen también. Siempre hay membranas de ese tipo. Entonces hay una estructura interna, ¿no es cierto?, que hace que los capilares tengan poros que no son suficientes como para que pase, por ejemplo, la albúmina. En cambio, cuando yo aumento la permeabilidad de esa membrana, sí pasa la albúmina. Estas son experiencias clásicas hechas en ratas con albúmina que está pintada con azul de metileno. Luego se matan las ratas y se ve que, bueno, un grupo de ratas se los expone a un celular, otro grupo de ratas no, y se ve que las expuestas tienen el cerebro azul, las otras no. Esto nuevamente es un tema muy largo, pero es simplemente darles un ejemplo de cómo solamente un par de minutos hacen que perdamos una de las defensas, que es la membrana hematoencefálica. Y de hecho que ya el ingreso de albúmina afecta el tejido nervioso. Aparte de eso ocurren más cosas, ¿no es cierto? No es solamente eso. Entonces, bueno, acá hay otra cosa, el P53 es un oncogen, algo que interviene en el proceso de defensa del cáncer. Nuevamente, la expresión del P53 es mutada, como hemos visto, esto se vio, y esto afecta, digamos, estos son efectos que ocurren a nivel celular. Y en lo que hace... Rodolfo, Sí. si quieres, sigue tranquilo, que igual como les dije al principio, lo estamos grabando y los que de pronto tengan que irse por alguna actividad, luego lo pueden terminar en diferido, porque está muy interesante el tema, hay más de 100 personas conectadas y seguramente quieren como seguir recibiendo la información como la has venido dando hasta ahora, entonces no es necesario que aceleres, no es camisa de fuerza a la hora, pues. Para mí no, por lo menos. Perfecto, gracias Pablo. La verdad que me viene bien poder hablar un poco más despacio y descontractado, digamos, ¿no? Yo de todas maneras salteo cosas que de todas maneras luego, si alguien me pide la presentación, yo le voy a mandar una presentación que va a tener el triple o 5 veces más transparencia que la que ustedes vieron, porque no hay tiempo. Pero les voy dando algunos ejemplos, ¿no es cierto? El sistema reproductor, que tiene que ver cuando uno tiene el celular prendido en el bolsillo, por ejemplo, ¿no? Esto se ha hecho con lo que ustedes quieran. Con conejos, ¿no es cierto? Conejos machos. Se ha hecho con ratas. Se ha hecho con el hombre, con esperma, antes de la eyaculación y después de la eyaculación. Y se observa que cambia la motilidad, ¿no es cierto? Que cambia fuertemente. Entonces, hay una clara baja, digamos, en el poder reproductor, digamos, de la persona que está expuesto. Esto ocurre tanto con el celular en el bolsillo como con la laptop sobre las piernas, ¿no es cierto? Entonces, el que quiera, hay trabajos como para que se pasen varios días leyendo sobre esto, ¿no es cierto?
pero les digo, solamente les doy algunos ejemplos. Los ejemplos que hay sobre el sistema neurológico son realmente tremendos, ¿no es cierto? Lo que ustedes quieran. Alzheimer, ¿no es cierto? Bueno, luego, experiencia, entonces, esto con respecto a los sistemas. Ahora pasamos a organismos. Primeramente, animales de laboratorio, ¿de acuerdo? O sea, fíjense que vamos subiendo, si se quiere, en la escala biológica, ¿no es cierto? Cada vez cosas más complejas, digamos, ¿no? Animales de laboratorio, le digo de que esto no había pasado cuando se reunió el IARC, ahora pasó, y acá hay dos experiencias grosas. Una es el NTP, National Toxicological Program de Estados Unidos, que es la experiencia más costosa que se ha hecho con ratitas, una experiencia de 25 millones de dólares, ¿no es cierto? Que, si me disculpan, yo les voy a contar, les voy a decir algo, un chisme. Esto fue hecho con el objetivo de demostrar que las radiaciones producidas por los campos electromagnéticos no afectan al hombre. Y entonces usaron grupos de 90 ratas, que es un grupo medio chiquito, porque si nosotros suponemos que con ionizantes el efecto, nosotros sabemos que en el caso de radiación ionizante, ni con 1000 ratas ni con 10.000 ratas podemos ver un efecto que puede ser 1 por 1000, 1 por 10.000. Entonces dijeron, bueno, con 90 no se va a ver nada. Bueno, no ocurrió, así se vio, porque no fue del orden del 1%, sino del 5 al 6%. Entonces les decía, y cuando vieron que pasaba eso, las ratas que podían haber vivido 3 años, las mataron a los 2 años, para que no siguiera aumentando las evidencias del riesgo de cancerogénesis, que de todas maneras no se pudieron tapar. Bueno, disculpen que diga cosas un poco rápidas e inconexas, pero bueno, NTP, estas son las celdas donde estaban las ratas. Fíjense que cuando uno hace una experiencia de campos electromagnéticos, lo primero que tiene que hacer es meter los bichos dentro de un lugar aislado, porque nosotros, todos nosotros, yo en este momento, ustedes, estamos siempre dentro de un campo electromagnético que viene de alguna parte. En mi caso, yo vivo en un edificio de departamento y en mi casa, con un detector que tengo, veo algo así como 30 campos de Wi-Fi distintos, además de otros, ¿no es cierto?, de otros tipos. Entonces, las ratas, para hacer esto, hay que ponerlas en un lugar donde no haya nada, para comparar la nada con el algo. Entonces, estas son las cosas, están las ratas, ahí están las pobrecitas, digamos, ¿no es cierto?, le dan de comer, y antes que nada, el ICNIRP, ustedes saben, de que afirma de que lo único que puede pasar cuando uno se expone a campos electromagnéticos es que lo que ocurra sea un aumento de temperatura, que otra cosa no hay. Y que si no hay aumento de temperatura, no hay otro tipo de efecto. Entonces, lo primero que se hizo en este trabajo fue una experiencia previa donde se mostró que a los campos que estaban expuestos no iba a haber ningún aumento de temperatura. Acá ustedes ven que se pusieron las ratas a valores de densidad de potencia de 2, 4, 6, 8, 10, 12 vatios por kilogramo. Esto es la energía absorbida por unidad de tiempo y unidad de masa. Y entonces se dijeron, bueno, vamos a trabajar entre 0 y 6, porque ustedes ven claramente que no hay cambios en la temperatura. Entonces se trabajó, o sea que esta es una experiencia para demostrar de que a demostrar de que no hay efectos solamente térmicos, sino que hay otros. Entonces acá ustedes ven ratas expuestas, acá se ve glioma, o sea, es un tipo de tumor maligno del cerebro que se observó en gente, se observó en estudios con humanos, y lo mismo se ve con ratas. Fíjense, el grupo de control es el que está a la izquierda. 0 y 0. ¿De acuerdo? Los que recibieron 3, 1,5 y 6, 3, 3, 2,
los que tienen otra modulación, SDMA 3. Fíjense, las ratas no expuestas, nada. Las ratas expuestas 2 y 3%, lo cual es una barbaridad. 3% de cáncer, es una locura. Arriba están los gliomas y abajo están las células de glial hiperplásicas. O sea que es una locura. Voy a ir rápido, acá ven otras cosas, ve en el corazón también, schwannomas en ratas macho, 0, 2, 1, 5, 2, 3, 6, 6,6%. ¿Ustedes se dan cuenta lo que es un 6,6% de cáncer de corazón? Bueno, acá ven otras cosas que son genotoxicidad, o sea, aparición de evidencias de que hubo daño genético. El ensayo Cometa es un ensayo que se hace donde uno observa de que lo que forma el ADN está lisado, o sea que está destruido, digamos, ¿no es cierto? Uno ve los elementos componentes del ADN, pero no el ADN. Entonces, algo que muestra de que hubo daño. Y esto se ve en el cerebro de las ratas. Bueno, voy a ser corto. ¿Cuál es el resultado de esto? El resultado de esto es que dice que se reúne un panel de expertos cuando termina esto. ¿Y qué dice el panel de expertos? Que hay clara evidencia de cáncer en las ratas expuestas. Clara evidencia of carcinogenic activity. Esto está escrito. Esto es un informe hecho, ustedes lo pueden ver. Todas estas cosas ustedes ponen en internet, ponen NTP, ¿no es cierto? Y les sale todo. Hoy en día con internet uno no necesita nada. De todas maneras, obviamente, aquel que quiera tiene mi mail al final, me lo manda, yo les mando el informe tiene como 400 páginas, pero lo importante es el resultado, la evaluación del informe, que dice que hay clara evidencia. Y lo mismo para otras cosas, hay alguna evidencia, poca evidencia. O sea que la Asociación Americana del Cáncer en un principio dijo de que realmente esto es algo inaudito, que no se podría razonablemente esperar que causen estos tumores, pero sí los causan. ¿De acuerdo? ¿Quieren saber qué dijo el ICNIRP respecto a esto? ¿Tienen curiosidad? Pues decir, ¿cómo? ¿Qué pasa con la autoridad? El ICNIRP dijo, está bien, no pueden discutir, pero el ICNIRP dijo que nosotros somos diferentes a las ratas, cosa que, bueno, es algo bastante inteligente, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo que somos diferentes a las ratas, por suerte, ¿no? Pero esto muestra algo mucho más, ¿no es cierto? Pues ellos dicen de que no es extrapolable lo que uno mide en ratas al hombre. Sin comentarios, no comments. El segundo es el estudio Ramazzini. El estudio Ramazzini se hizo con valores de exposición extremadamente bajos. Fíjense, a la derecha tiene el estudio que recién comenté. 1,5, no importa las unidades, estos son vatios por kilogramo, 1,5, 3, fíjense a la izquierda, 0,1, 0,03, 0,1, o sea, esto es lo equivalente, el primero era para modelar un celular, ahora es para modelar una antena que está lejos. Ustedes saben que la exposición que recibimos de una antena es 100 o 1000 veces menor que la del celular cuando lo tenemos pegado al cuerpo, ¿ok? Entonces, es muy bajo. Se dijo, bueno, con esto tan bajo no se va a ver nada. Esto lo hicieron los italianos. El Instituto Ramazzini es un instituto de investigación sobre el cáncer. Acá están las ratitas, ¿no es cierto?, que se exponen. Nuevamente, como el anterior, hay que blindarlas. Y entonces acá tienen ustedes los grupos. Los italianos usaron más animales, no 90, sino 400, 800. Entonces, se la hago corta, se encontró lo mismo. Las ratas no expuestas, 0.
las ratas expuestas 1%, 0,5%, 0,7%. ¿De acuerdo? Esto es en lo que hace a schwannoma. Esto, tumores malignos, fíjense arriba, lo que está arriba es 0, o sea, el blanco. En el medio, las que recibieron un cachito, las que están en el tercer grupo son las que recibieron un poco más, creo que, y las de abajo son las que más recibieron. Fíjense cómo sube, 0,5, 0,7, 1, 1,5. Es claramente significativo la diferencia en lo que hace a tumores malignos, con exposiciones bajísimas. ¿Es suficiente? Esto es lo que se ve con animales. Ahora vamos a ver qué pasó con seres humanos y de ir más rápido que antes. Acá, nuevamente, los primeros estudios que se hicieron fue con bajas frecuencias y se vio un aumento de la leucemia infantil debido a la exposición a campos de baja frecuencia. De acuerdo a esto, el IARC dijo que las bajas frecuencias son un posible cancerogénico. 2B, categoría 2B. ¿De acuerdo? Proyecto Interfón. Se agarra, esto se hizo en 13 países. 13 países. Se investigó qué pasaba con la gente que había tenido tumores cerebrales. Se usó un grupo blanco y un grupo con tumores. Y luego, en forma aleatoria en todos los casos, luego se vio a ver cuánto habían usado el teléfono celular. En aquel tiempo todavía, digo aquel tiempo porque esto ocurrió hace 15 años, cuando todavía existían personas que no usaban el celular o lo usaban poco. Hacer el estudio ahora es medio difícil. En aquel tiempo todavía había, porque era muy caro en aquel tiempo. En el inicio, tener un teléfono celular era algo que lo podían hacer solamente la gente, digamos, de buen nivel adquisitivo, ¿no? En mi caso particular yo tenía uno, pero no porque lo pagaba yo, sino porque yo era responsable de seguridad en la Comisión de Energía Atómica, entonces tenía un celular para caso de emergencia, que era en aquel tiempo ese ladrillo que había que llevarlo, digamos, en una mochila, porque era muy pesado. Pero bueno, esto se estudió y el resultado del proyecto Interfón, que fue coordinado por la OMS, fue de que había un aumento importante en el riesgo de glioma, de un 40%, 1.4, o sea, un 40% más en los que usaban teléfono celular que en los que no lo usaban. Y en el caso del meningioma, 1.15. Además, el mayor incremento, la mayor tasa de frecuencia estaba en aquellos, de alguna manera, que eran, ¿cómo se diría?, usuarios intensos del celular. En aquel tiempo, los usuarios intensos eran los que lo usaban 15 minutos por día. Eso es lo que se denominaban usuarios intensos. Hoy en día, el que lo usa 15 minutos por día no es solamente el más intenso, sino que debe ser una normal, porque no es lo que uno observa. Entonces, esto determinó de que nuevamente se calificara a los campos electromagnéticos de radiofrecuencia como posible cancerógeno. Y nuevamente les digo, todo esto es porque no había todavía experiencias en animales. Y ahí Elizabeth Cardis, la doctora Cardis, que fue la que coordinó el Interfón, ahí fue donde recomendó para los niños, esto lo recomendó hace 10 años, recomendó para los niños un uso razonable del teléfono móvil y un uso preferencial del teléfono fijo. Esto ocurrió hace 12 años, esta recomendación de Elizabeth Cardis. ¿Alguno de ustedes la escuchó? ¿Los chicos de ustedes de alguna manera sabían esto y entonces empezaron a usar menos el teléfono celular? Se me ocurre que no.
Entonces, después de eso, hubo más estudios, famoso estudio en Suecia, nuevamente lo mismo, un aumento del riesgo con 100 horas acumulativas por año de latencia, y además también se observó de que no solo el celular, sino el teléfono inalámbrico también aumenta. Entonces acá se vio. Esto que les estoy mostrando es otro estudio distinto. Este es el Serenat en Francia. Se hizo en 4 regiones de Francia, lo coordinó la Universidad de Marsella, y acá también se vio, ¿no es cierto?, que con 900 horas de uso del celular en la vida, ¿qué son 900 horas? Digamos, en 10 años, por ejemplo, serían 90 horas por año. 90 horas por año, ¿qué cosa es? Y algo así como algunas horas por mes, ¿no es cierto? Y algunas horas por mes son algunos minutos por día. Solamente eso triplica el riesgo de glioma. Lo ven escrito. OD quiere decir la relación de frecuencias para el glioma es 3.0, o sea, 300% de aumento. Bueno, les doy algunos números porque si no me voy a pasar, digamos, la tarde hablando. Acá lo mismo, otra experiencia, y acá es una experiencia distinta, porque esto es con bajas frecuencias, y además acá es el efecto que se llama cocarcinogénico, gente que ya tiene un tumor, y esto lo aumenta. O sea, el uso del celular, o en este caso la exposición a baja frecuencia, con alguien que ya tiene un tumor, aumenta la agresividad, tamaño y número. Bueno, yo creo que es suficiente. Ahora les digo en un minuto qué es lo que uno ve en este nivel que yo llamo el sexto, donde ya hablamos de resultados epidemiológicos en los países. Países que tienen buenas estadísticas en lo que hace a el estudio del cáncer. Nosotros no estamos entre esos países, lamentablemente, ¿no? Es decir, acá, de alguna manera, hace años que tratamos de ver un poco qué es lo que pasa, pero todavía no sabemos. Pero bueno, países como Inglaterra, Francia, Australia, Suiza, sí tienen buenas estadísticas en lo que hace a qué hace la gente y de qué muere la gente. Entonces, en esos países uno puede ver el estudio más maravilloso es el que se hace en Gran Bretaña. Los ingleses tienen algunas características, ¿no es cierto?, además de haber inventado el fútbol. En 20 años, del 95 al 2015, hacen un estudio de qué pasa con los tumores de cerebro. Y es un estudio que incluye estudios histopatológicos, o sea, saben qué, cómo y de qué tipo. Entonces ellos ven, ¿no es cierto?, que hay un claro aumento de los tumores que aparecen en algunas regiones del cerebro. Acá fíjense arriba, 1995, hace 25 años, y a la derecha 2015, hace 5 años. Fíjense cómo aumentaron los tumores por debajo del lóbulo frontal y por debajo del lóbulo temporal. Y fíjense cómo en cambio los tumores inespecíficos que están en cualquier parte, no en esos 2 lugares, han bajado. Esto es un dato. El otro es que, acá ven, cómo aumentan los tumores en el temporal y en el lóbulo frontal, la curva roja, y en las otras regiones fíjense que se mantiene. ¿Por qué será? ¿Qué cosa puede haber cerca de la oreja? Acá también vemos algo interesante, y es como, si uno observa el número de tumores, que es la curva negra de arriba, son todos.
Uno mira y dice, acá no pasa nada, está todo igual. Ahora fíjense las dos de abajo. La verde son los tumores leves de bajo grado. Bajan. Eso debido seguramente a la mejora en la medicina, ¿no es cierto? Y en cambio los de alto grado, los más agresivos, aumentan. Y acá están metidos los gliomas y los astrocitomas. Interesante. Vemos otros, estos son otros tipos. Esto es la tasa de cáncer, muerte por tumor cerebral en Suecia. Fíjense cómo venía la curva celeste, es el uso del teléfono celular. Fíjense cómo hasta el 2003, bueno, venía baja, pero después vino un incremento importante y se multiplicó por 5 el uso. Y fíjense cómo la curva de tumores mortales, o sea que la gente que muere, cómo aumentó por factor 3 y sigue aumentando. Esto es otro, en la glándula pituitaria, tumores también del sistema nervioso central. Ven cómo aumenta tanto en hombres como en mujeres, cómo hay un cambio de frecuencia allá por los 90. Y acá Francia. En Francia también hubo un aumento desproporcionado de tumores cerebrales, en particular también glioblastomas, con confirmación histológica. Se han cuatriplicado, o sea, 4 veces más tumores. Los hombres pasaron de 400 a 2000, las mujeres de 300 a 1400. Estas son estadísticas de salud pública de Francia. Acá ustedes ven las curvas, fíjense cómo sube. Hombres, mujer. ¿Vemos más? Esto es en Australia, también aumenta. Nuevamente el glioblastoma. Y hay otro tumor que no es de cerebro y que también aumentó. ¿Lo vemos? El de tiroides. Fíjense cómo venía los tumores de tiroides, la frecuencia, de pronto, plop, en el 2005 se va para arriba. Esto es Suecia, mujeres jóvenes. Lo mismo, todas las edades también sube. ¿Por qué? En el 2005. Esto, Estados Unidos, el número de pacientes que son atendidos subió de 37.000 a 63.000. ¿Ok? El doble. Corea del Sur, lo mismo. ¿Qué pasa con el tumor de tiroides? ¿Qué pasa con la tiroides? ¿Dónde está la tiroides? La tiroides está acá, en el cuello. Ustedes saben de que el teléfono celular originalmente tenía la antena arriba, una antena que se sacaba. Después la antena fractal está encima del oído. Y ese es el origen de los tumores de ojo del temporal. Ahora, los teléfonos inteligentes, que curiosamente arrancan justamente en el 2003, 2004, tienen la antena fractal abajo. Esta es la antena, acá está la tiroides. O sea, o han subido en forma milagrosa o tiene que ver con el teléfono. Alguien tendría que estudiarlo. Y finalmente, para terminar, en el último minuto, le hablo del impacto en la vida silvestre y el medio ambiente. Es el último nivel. Y acá vemos un tema que es la cocarcinogénesis. Cocarcinogénesis quiere decir que los campos electromagnéticos no solamente son cancerígenos, sino que además exaltan, aumentan la tamaño y el número de los tumores ya existentes. Esto es una experiencia con ratas que hizo Tillman y luego la replicó Lerch, donde se observa que las ratas a las cuales se le induce la aparición de tumores son tratadas con un cancerígeno químico, que es la etilnitrosourea.
Se le inyecta esto a las ratas y las ratas tienen todas tumores. Luego las ratas se separan en dos grupos. Un grupo se las deja protegidas y otro grupo se las expone con 3 niveles distintos de campos electromagnéticos del celular. Fíjese cómo, después de hacer la autopsia, se ve que el número de carcinomas, la agresividad del carcinoma y el tamaño aumentan. Solamente en las ratas expuestas, no en las no expuestas. Esto también se vio en el Instituto Ramazzini en Italia, donde a las ratas también se trataron con formaldehído, ¿no es cierto? Formaldehído es también un agente cancerígeno. Y acá uno observa que los que tenían solo formaldehído, esta es la tasa de riesgo de cáncer. Esto es carcinoma de tiroides en ratas macho. O sea, se le inyecta a las ratas un compuesto químico carcinógeno y luego un grupo de ratas se las expone a campos electromagnéticos y otro grupo no. Las expuestas multiplican por 5 o 6 el número, ¿no es cierto?, de tumores que tienen las no expuestas. Acá se ve lo mismo. Fenómeno de cocarcinogénesis, ¿de acuerdo? También se hacen experiencias con radiaciones ionizantes. Se hace una exposición de las ratas a 20 miligray, ¿no es cierto?, de una fuente de cobalto, y luego un grupo de ratas es expuesta a baja frecuencia y otro grupo no. Las expuestas nuevamente tienen mayor tasa de tumores que las no expuestas. ¿Está claro? Esto se llama efecto cocarcinogénico. Acá lo ven ustedes, abajo es el control, abajo están las que tienen solamente exposición a campos electromagnéticos o solamente exposición a radiación gamma, y arriba las que tienen la exposición gamma más la exposición a campos electromagnéticos. Esto es importante. Esto quiere decir de que el campo electromagnético no solamente produce, sino que además exalta, aumenta lo que ya está. Y esto de alguna manera compromete a otro tipo de noxas, a otro tipo de riesgos que hay en nuestro planeta. Esto se ha visto, digo, con distintos tipos de cosas. Entonces, esto es otro tema importante. Y finalmente, no tenemos tiempo, lamentablemente, pero es un tema tan lindo. ¿Qué pasa con los pájaros? ¿Qué pasa con las abejas? ¿Qué pasa con las vacas? ¿Qué pasa con las plantas? Pasa de todo. En la próxima charla me voy a explayar, pero por ejemplo, algunos países europeos, nosotros no lo hacemos, pero ellos miden, cuentan la cantidad de gorriones que hay en las ciudades. No sé si gorrión es el término que se usa en toda Latinoamérica, por ahí se usa algún otro tipo de nombre, pero gorrión para nosotros es el pajarito común, ese medio gris, manchado. Bueno, en varias ciudades. Se entiende. Bueno, en varias ciudades de Europa, a partir de la instalación de antenas, ha bajado. ¿Qué pasa con las abejas? Bueno, las abejas desaparecen cuando aparece una antena cerca. No vuelven nunca más a la colmena. ¿Qué pasa con las vacas? Las vacas tienen partos, cuando se han puesto una antena, tienen partos con terneros ciegos, con un problema de alguna manera en la córnea. Hay trabajos, pero hablando de pájaros, abejas, vida silvestre, plantas, acá están los estudios realizados
en cosas, y acá ustedes ven la proporción. El rosado tiene impacto. El verde no hay impacto. El gris no se sabe. Fíjense que humanos, animales, plantas, vida silvestre, abejas, pájaros, en todas las experiencias que se hicieron, en todas tiene impacto. Quiere decir que los campos electromagnéticos afectan al hombre y afecta a todo lo que se mueve y a todo lo que no se mueve, para incluir a las plantas, en la naturaleza. ¿Seguimos? ¿No hacemos nada? Esto es lo que pasa. Pájaros, abejas, son distintas experiencias que las tengo, pero me llevaría tiempo mostrar cada uno. Las aves migratorias han cambiado sus costumbres, no migran más. Las abejas dejan de volver a la colmena, etc. Entonces, en el final, le digo que los criterios de radioprotección, el ICNIR considera que todo lo que hemos visto, los cambios, el estrés oxidativo celular, la rotura de las cadenas de ADN, el cambio en la expresión de los oncogenes, los procesos de apoptosis, de suicidio celular, no lo discuten, dicen que está bien, pero ellos dicen de que no hay una evidencia sustancial de que sean relevantes para la salud. SIC, eso es lo que está escrito. Ellos dicen, está bien, estas cosas pasan, pero realmente no estamos convencidos de que esto afecte la salud. Mientras tanto, algunos países como Rusia, China, Italia, Suiza, han tratado de usar el criterio de optimización y el criterio de precaución, tratar de exponer a su población a valores inferiores a los que indica el ICNIR, ¿cierto? Y en este momento les puedo decir de que no solamente los trabajos que yo le he comentado, sino que hay trabajos compilativos al que les interesa realmente el trabajo de Pal y el trabajo de Belayev, son realmente increíbles. Son trabajos que han juntado 400, 500 trabajos y los han puesto todos juntos. Y el trabajo de Hardel es maravilloso. Él juntó todas las experiencias in vitro, celulares, de animales, de hombres, y de ahí sacó la conclusión de que los campos electromagnéticos son, no clarísimamente cancerogénicos, entre otras cosas. Porque las radiaciones ionizantes solo producen cáncer. Las radiaciones no ionizantes afectan todos los sistemas. El sistema inmunológico, el sistema neurológico, aumentando el riesgo de Alzheimer, claramente, el sistema de reproducción, todos los sistemas. Y además, los animales y la gente. Y todo esto ocurre a valores inferiores a lo que marcan los límites. Les digo para aquellos que están presenciando y que son expertos en protección radiológica de las radiaciones ionizantes. Las radiaciones ionizantes, en rigor, producen efectos y son cancerígenas a valores, ustedes saben, el grupo de Nagasaki y Hiroshima, valores que son 100 o 1000 veces superiores a los límites establecidos para la gente, para los POE, para los operacionalmente expuestos, o para el público. Saben de que el público no puede recibir más de 1 milisievert, el operador no más de 20 por año, y ustedes saben que las experiencias de Nagasaki y Hiroshima se hicieron entre 200 y 4000. 200 y 4000. O sea, 100 o 1000 veces superiores a lo que indican las normas. Y ahí vieron a los valores que estamos nosotros trabajando,
y que están, límites que están establecidos, no son cancerígenas. Las radiaciones ionizantes no son cancerígenas. Nosotros lo que pasa es que suponemos, que no, como no tenemos conocimiento, de que aplicamos ese modelo lineal sin umbral y extrapolamos a bajas dosis, pero no lo son. En cambio, en el caso de los campos electromagnéticos, las cosas ocurren al revés, a valores 1000 veces inferiores a lo que indica la normativa. Y Martin Pall demostró que la apertura de los canales iónicos de calcio ocurre a 1.000.000 de veces menos que los límites establecidos. ¿Es suficiente? Entonces, recomendamos de alguna manera por lo menos evitar los usos injustificados. Hemos escrito recomendaciones para que no se exponga en forma injustificada a la gente, para que los valores se vean tan bajos como sea posible, ¿de acuerdo? Y para eso hay una serie de recomendaciones. Y en el caso del 5G, yo pertenezco a la Comisión Internacional de Seguridad Electromagnética, que agrupa a 300 profesionales, especialistas, calificados de 40 países. Y hemos pedido a Naciones Unidas y a la Comunidad Europea que se haga una moratoria del 5G hasta que se demuestre fehacientemente que no afecta a la salud. Hay varios países que han seguido esa recomendación, por ejemplo el caso de Suiza, que ya ha prohibido, algunos estados en Estados Unidos también, Hawái por ejemplo, Polonia, Eslovaquia, hay varios países que no aceptan el 5G hasta tanto se demuestre, porque a lo que tenemos, a lo que ya he mostrado, es nada con lo que va a ocurrir si se despliega el 5G. O sea que esto es un poco la conclusión. Disculpen, no fui lo suficiente inteligente como para hacerlo más rápido, pero bueno, era difícil meter tanta información. Simplemente termino con una frase que el doctor Leif Salford dijo en el 1997, o sea, hace ya más de 20 años, donde dice que él descubrió la rotura de la barrera hematoencefálica que pierde su eficacia con solo 2 minutos de exposición. Y dice que el uso de los teléfonos móviles es la experiencia biológica más grande de que se tenga noción en lo largo de la historia. Bueno, nuevamente pido disculpas por extenderme y bueno, quedo a disposición de ustedes por la pregunta que ustedes quieran y obviamente ahí ustedes tienen mi Gmail y por favor, no me cuesta nada enviar información, no crean lo que escuchan, duden, piensen de que todo el mundo puede estar falseando y pidan los documentos y léanlos como para saberlo. Y además les pido de que se capaciten, en especial los especialistas, ¿no es cierto? Ingenieros, médicos, que conozcan sobre radiaciones ionizantes. Por favor, capacítense, porque es necesario que haya especialistas para el control, para la radioprotección de los campos electromagnéticos. Y es necesario que la gente lea y que de alguna manera podamos tener más gente que pueda evaluar qué es lo que está ocurriendo. Bueno, Pablo, acá estoy disponible. Muy bien, Rodolfo. Muchas gracias. Tuvimos, como te comenté, más de 100 personas conectadas, o sea que el interés vimos que es importante y seguramente cuando esté disponible en el canal de YouTube o en la página pues, de Ciber, va a tener muchas más visualizaciones. O sea que en realidad sí, mil disculpas con los que tenían programado el seminario para 1 hora, pero bueno, considero que es importante dejar esto
grabado y disponible para los que no pudieron verlo y que sea un programa completo. Te voy a leer un par de preguntas porque hay muchos mensajes, creo que de los más de 20 seminarios y webinars que hemos hecho con Eduardo y los que hemos hecho nosotros, creo que es el chat más nutrido que he tenido. Como te dije, muchos de felicitación. Acá hay una pregunta de Laura Saldívar. Ella dice que si se puede decir que el ICNIR es realmente un órgano autorizado para ser el referente internacional y si sus miembros son independientes y representan diferentes países. Bueno, es una buena pregunta que agradezco. Sí, realmente hay trabajos donde se muestra de que no lo son, de que no son realmente independientes. Además hay varios comisiones internacionales que están formadas prácticamente por la misma gente, ¿no es cierto? Que, o sea, hay gente que ha trabajado en empresas, que además, por lo que hacen, digamos, como decía Cristo, en los frutos conoceréis el árbol. Por lo que hacen, está claro de alguna manera cuál es su objetivo. Les cuento de que, como les comenté antes, hay cosas que son hasta graciosas si no fueran tan graves, ¿no? Pero cuando se califica a los campos electromagnéticos, el IARC, como posibles cancerígenos, no le ponen cancerígeno seguro porque faltaban experiencias con animales. Ahora que las hay, ahora que hay en cantidad de experiencias con animales, ¿qué dice el ICNIR? Bueno, que los animales, que las ratas son distintas a nosotros. Esto es totalmente distinto a lo que hace el ICRP. Ustedes saben, todos, especialmente los especialistas, que los efectos hereditarios de las radiaciones ionizantes no están demostradas. En el grupo de Nagasaki-Hiroshima, a pesar de haber recibido dosis entre 100 y 4.000 veces superiores a lo que recibe la población, no encontraron un aumento, ¿no es cierto?, en enfermedades hereditarias. Pero el ICRP usó información obtenida de ratas y moscas, donde sí, claro, si uno irradia millones de moscas, encontraron cambios. Y entonces dijeron, bueno, si hay en las moscas o en las ratas, puede ocurrir que en nosotros también. Y entonces usó un factor de seguridad para aumentar el riesgo. O sea que es algo totalmente distinto a la mentalidad del ICNIRP. De hecho que se está trabajando, ¿no es cierto? Yo personalmente, ahora en enero hay un congreso internacional de protección radiológica en Seúl, Corea, y estamos presentando, en mi caso con el ingeniero Abel González, un trabajo donde criticamos la acción del ICNIRP y el nombre del trabajo es un doble estándar en el control de las radiaciones. ¿Qué quiere decir? Que hay un estándar que se usa para las ionizantes y otro estándar distinto que se usa para las no ionizantes. Todo esto hace suponer de que evidentemente, y además hay trabajos internacionales donde se critica claramente, con nombre y apellido además, a la gente del ICNIR por esto que está ocurriendo. Muy bien. Luego nos compartirá seguramente ese artículo que con Abel, bueno, como un dúo dinámico. Eh, Igual, Rodolfo, tenemos pues los correos de las personas que se inscribieron y varios más nos han puesto los correos en el chat, ya los estamos guardando para enviarles, no sé si me querés enviar algún paquete de información, pues que Sí, quepa en un sí, correo al menos y sí. nosotros nos encargamos si nos autorizas de replicarlo, pues finalmente eso somos, pues como un canal de replicación. Natalie quedó muy preocupada, ella está en Costa Rica y ella segura, allá van a llevar la 5G, acá en Colombia pues también están como en ese proceso y ella pregunta que si hay forma o hay vías para impedir la colocación. Pues, me imagino que es algo
complicado más en los países como los nuestros, pero bueno, no sé qué tengas para decir al respecto, Rodolfo. No entendí si había, entiendo que No, es el que si hay 5G. alguna vía, una vía para impedir que llegue, o sea, como alguna, como algún canal, no sé, de Bueno, protesta, me imagino yo. lo que sí hemos propuesto, yo he propuesto concretamente en la Comisión Internacional de Seguridad Electromagnética que se haga de alguna manera, aparte del pedido de los científicos, que la gente de alguna manera actúe. Es decir, lo que estamos pidiendo, que entendemos que no puede ser negado, es que se reúna el IARC. Si realmente no hay ningún problema, ¿por qué no se reúne? Hace 10 años que no se reúne el IARC. Hace 10 años que el IARC dijo de que es un posible cancerígeno porque no hay experiencias con animales. Ahora que las hay, ¿por qué no se reúne? ¿Por qué la OMS no convoca al IARC? Es algo muy extraño. Se ha pedido y se está pidiendo. Acá personalmente, yo estoy trabajando en un grupo de trabajo de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, donde entre otras cosas una de las propuestas es pedir a la OMS que se reúna el IARC. Y eso se puede hacer en todos los países. Si realmente opina el ICNIR de que no hay ningún problema, bueno, que se reúna el IARC y que lo diga por escrito, como lo hizo en el 2011 cuando se reunió en el Lyon. ¿Por qué no se reúne el IARC? Josefa, complementando lo que manifesta Rodolfo, nos decía al principio de tu presentación que entendía que la IAR se reuniría y revisaría esto en el 2022, pues del 2022 al 2024, pero ella dice que sería ya muy tarde para tomar decisiones con respecto al 5G. El tema que ya va a estar desplegado el 5G. O sea que no solamente que el 5G representa un desafío mayor que el actual, sino que lo que está haciendo el ICNIRP, ya lo hizo, mejor dicho, hace 4 o 5 meses, como no podía de alguna manera con las normas actuales, con los límites actuales, producirse el despliegue del 5G, simplemente aumentaron los límites. O sea, el ICNIR dijo, bueno, con 10 no va y pongamos 50. O sea, el ICNIR cambió, también le puedo mandar esa información, cambió los límites. Es como si, ¿no es cierto?, el ICRP dijera, bueno, no podemos hacer esto y entonces que la gente en vez de recibir 20 reciba 50 o 100, es más o menos. El ICRP en cambio año por año va disminuyendo los límites. Además, los que trabajan especialmente en medicina saben de que hay grupos que se esfuerzan para que las dosis sean menores. Y entonces todos sabemos de que hace 10 años una tomografía de cabeza, por ejemplo, daba una dosis que era 10 veces más alta de la de hoy en día. Hoy en día hay estudios que se pueden hacer con dosis muy bajas. ¿Por qué? Bueno, porque aumentaron, por ejemplo, la sensibilidad de los detectores. Si yo aumento la sensibilidad de los detectores, disminuyo. Pero ese trabajo no ocurre con el no ionizante. Nuevamente, si yo tengo un celular más sensible, bueno, puedo exponerme a un campo menor, ¿no es cierto? Además, hay un montón de cosas que se pueden hacer con campos no pulsados. Hay todo de alguna manera, un mundo, digamos, para estudiar. Pero para estudiar tiene que haber gente que entienda y tiene que haber intenciones. Por ejemplo, hacer investigación epidemiológica es algo que en nuestro país lamentablemente no estamos haciendo. O sea, hay médicos que nos dicen, sí, vemos que, por ejemplo, el neurinoma del acústico, vemos claramente que ha aumentado, pero no hay estudios estadísticos. También endocrinólogos nos dicen, sí, observamos de que aumentan los tumores de tiroides, pero bueno, no hay números. O sea que queremos que ¿no es cierto?, que algo de dinero se destine al estudio, a la investigación. No podemos depender de lo que hacen en Europa, ¿no es cierto?, o en otros países. Así que es importante trabajar. Bueno, muy bien, Rodolfo. Creo que con esto ya vamos finalizando.
nuevamente pues te agradezco en nombre de todos tu participación y tu excelente presentación. La verdad, te puedes quedar 20 minutos leyendo los mensajes. Hay muchos mensajes de felicitación. Y bueno, esto todo lo compartiremos. Recuerdo que alguna vez hicimos un folleto, pues hicimos el diseño de un folleto del celular. No sé si de pronto lo podamos actualizar y Sí, bueno, sí, lo difundimos seguro. todo lo que se pueda. Bueno, Rodolfo, muchas gracias a ti y a todos los que estuvieron conectados. Mañana entiendo que hay otro evento, si quieres lo puedes promocionar. Si mañana hacemos un conversatorio, ¿no es cierto? Un conversatorio va a ser, digamos, una reunión de especialistas en protección radiológica, donde vamos a discutir un poco justamente esto de la función del ICNIRP y el ICRP. Vamos a hacer una especie de cosa comparada entre lo que se hace con ionizantes y lo que no se hace con no ionizantes. Así que bueno, el que quiera tener información, acá está mi mail, rodolfotuset@gmail.com. Los que me escriben, yo voy a tener preparado mandarles por lo menos 5 trabajos, que son trabajos, ¿saben qué? De recopilativos. El de Martin Pal, el de Belayev, el de Hardel, algún folleto, ¿no es cierto? Que son trabajos maravillosos porque juntan 500 trabajos. Y además el informe de Bioinitiative, que el último informe del Bioinitiative, donde hay todos los efectos clasificados de acuerdo al órgano y donde pueden encontrar rápidamente y fácilmente la información que ustedes quieran. Interésense, este es un tema que realmente es muy preocupante. Hay algunos que dicen cosas realmente muy terribles, como que está en juego el destino de la raza humana. Es lo que yo estoy leyendo, porque realmente somos como aprendices de brujos. Estamos jugando con los tejidos, con las células, sin saber realmente, profundamente, cuáles son todas las consecuencias. Así que bueno, acá está mi mail, por favor, interésense, aunque sea algunos de ustedes, sigan trabajando en el tema y de alguna manera permitan que con su conocimiento puedan a su vez ayudar a otros. Muy Muchas bien. gracias. Bueno, Rodolfo, gracias a ti. Un abrazo a todos. Feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego, adiós.